Dragonlance, Las Crónicas Perdidas, 3. La Torre de Wyatt. Margaret Qualley y Tracy Hickman. Audiolibro editado por Juan Pablo Flores Montaño. Para El Amo del Calabozo, 2023. (26) El Remolino Negro. Día 24, mes de Nisamón, año 352 DC. Los dioses de la magia, con sus lunas ausentes del cielo, entraron en el Alcázar de Dargar. Lord Saz no estaba allí. El caballero y sus guerreros cabalgaban sobre las alas de la furia hacia la torre de Wyatt. El bosque de Wyatt había desaparecido. Los hechiceros que se habían reunido en la torre para la Noche del Ojo estaban desprovistos de su magia y eran vulnerables al abrumador ataque del Caballero de la Muerte. Sus jubilosas celebraciones bien podrían terminar en una masacre y con la destrucción de su torre. Sin embargo, no había nada que pudiera hacerse al respecto. Tenían que hacer creer a Taquisís que los dioses de las lunas habían caído víctimas de su conspiración, que se habían enfrentado a los 3 nuevos dioses del gris y que estos los habían asesinado. Advertidos por Restland Magir, los 3 habían acudido a la torre para tender una emboscada a esos nuevos dioses cuando intentaran entrar en el mundo. Nuestro mundo, dijo Lunitari, y los otros 2 dioses repitieron sus palabras. Las Banshees huyeron despavoridas al ver llegar a los dioses. Kitiara estaba en su dormitorio, dormida, soñando con la corona del poder. Los dioses se dirigieron de inmediato a la cámara que Raistlin les había descrito, atravesando la piedra y la tierra para llegar a ella. Entraron en la cripta y se reunieron alrededor del único objeto que había en la habitación, el reloj de arena de las estrellas. Observaron que los granos de arena del futuro relumbraban y brillaban en la parte superior del reloj. La otra mitad estaba oscura y vacía. De repente Nuitari señaló, un rostro en la oscuridad. Dijo el dios. Uno de los intrusos está llegando. Yo también veo a uno, dijo Solinari. Yo ya veo al tercero, dijo Lunitari. Los dioses invocaron toda su magia, retirándola de todos los rincones del mundo, atraparon el fuego y el rayo, la tempestad y el huracán, la oscuridad y la luz cegadoras, y entraron en el reloj de arena para enfrentarse a sus enemigos. Pero cuando estuvieron dentro de esa negrura, los dioses de la magia no vieron enemigo alguno. Solo se veían a sí mismos, y las estrellas que brillaban por encima. Mientras las contemplaban, las estrellas empezaron a dar vueltas, primero lentamente, después más rápido. Giraban alrededor de un vórtice negro y, describiendo una espiral, empezaron a alejarse de ellos. Y alrededor solo había silencio y oscuridad, impenetrables y eternos. Ya no podían oír el canto del universo. No podían oír las voces de los otros dioses. No podían oírse entre ellos. Pero se veían caer, arrastrados por el vacío. Los 3 intentaron agarrarse, sujetarse entre sí, pero caían demasiado rápido. Buscaron, desesperados, una forma de escapar, pero se dieron cuenta de que no existía. Habían caído en un remolino en el tiempo que giraría una y otra vez, arrastrando las estrellas, una a una, hasta el final de todas las cosas. Sus manos no podían entrar en contacto, pero sí sus pensamientos. Una imagen en el espejo, pensó Solinari amargamente. No hay otros dioses. Miramos el reloj de arena y nos vimos a nosotros mismos. Estamos atrapados en el tiempo, pensó Nuitari enfurecido. Atrapados por toda la eternidad. Raistlin Magere nos engañó. Nos traicionó por Taquisís. No, pensó Lunitari en medio del dolor y la desesperanza. Raistlin también ha sido engañado. 27. Hermano y hermana. El reloj de arena de las estrellas. Día 24, mes de Nisamón, año 352 DC. Raistlin abandonó los corredores de la magia y entró en el Alcázar de Dargar.
El resplandor de los colores del orbe de los dragones se desvanecía rápidamente en su mano. El orbe se había encogido hasta tener el tamaño de una canica. Raistlin abrió la bolsa y dejó caer el orbe dentro. La habitación estaba a oscuras y, por suerte, en silencio. Las Banshees no tenían motivo para entonar su terrible canto, pues el señor del alcázar estaba fuera. Sas estaría ausente una buena temporada, o eso imaginaba Raistlin. Saien no era de los que se rendía, sobre todo cuando el enemigo se había cobrado su sangre. El dragón jamás lograría derrotar al caballero de la muerte. Sas jamás lograría matar al dragón, pues Saien se tenía en demasiada estima a sí mismo como para ponerse en una situación de auténtico peligro. Mientras pudiera hostigar y atormentar a su enemigo, no abandonaría la batalla. En cuanto el combate empezara a ponerse en su contra, el dragón optaría por la solución menos arriesgada y dejaría solo a su enemigo. Raistlin entró en el dormitorio de Kitiara. Kit estaba en la cama. Tenía los ojos cerrados y respiraba profunda y acompasadamente. Raistlin percibió el cargante olor del aguardiente enano y supuso que su hermana, más que dormirse, había caído redonda, pues ni siquiera se había desvestido. Lucía una camisa de hombre, abierta por el cuello, de mangas amplias y largas, y unos pantalones ajustados de piel. Hasta llevaba todavía las botas. Tenía buenas razones para haberse regalado con ese aguardiente. No tardaría mucho en abandonar el alcázar de Dargar. Unos pocos días antes, la reina Taquisis había convocado a sus señores de los dragones en Neraka para celebrar un consejo de guerra. Se dice que es posible que Taquisis decida que Ariakas ha cometido demasiados errores dirigiendo la guerra. Había contado Kitiara a su hermano. Elegirá a otra persona para ponerla al frente del imperio, alguien en quien confíe más. Alguien que realmente haya hecho algo por hacer avanzar nuestra causa. Alguien como tú, había dicho Raistlin. Kitiara le había dedicado una de sus sonrisas torcidas. Raistlin se acercó a su hermana. Kitiara yacía boca arriba, despatarrada, con los rizos negros hechos una maraña y un brazo apoyado sobre la frente. A Raistlin le sobrevino el recuerdo de cuando la miraba dormir, siendo niños. La observaba las noches en que estaba enfermo, cuando la fiebre consumía su cuerpo débil, las noches en que Caramon lo entretenía con sus estúpidos juegos de sombras. Raistlin volvió a ver a Kitiara despertarse y acercarse a él para humedecerle la frente o darle de beber. La recordó diciéndole, molesta, que tenía que esforzarse en ponerse bien. Kit siempre se había mostrado impaciente con sus achaques y dolencias. Ella no había estado enferma ni un solo día de su vida. Desde su punto de vista, si Raistlin realmente ponía todo su empeño, lograría sanarse. A pesar de esa convicción, lo trataba con una especie de delicadeza ruda. Ella había sido quien había sabido ver su talento para la magia. Ella había sido quien había buscado un maestro para que le enseñara. Le debía muchas cosas, seguramente hasta la vida. Y estoy perdiendo el tiempo, se dijo Raistlin a sí mismo. Cogió unos pétalos de rosa. A Kit, aún sumida en un profundo sueño, le temblaron los párpados cerrados, masculló algo y se revolvió. De repente, dejó escapar un grito aterrador y se sentó en la cama. Raistlin maldijo en voz baja y se alejó, creyendo que la había despertado. En los ojos abiertos como platos de su hermana se reflejaba el miedo. «Mátenlo lejos, Tanis», gritó Kitiara. Alargó las manos, suplicante. «Siempre te he querido». Raistlin se dio cuenta de que seguía dormida. Meneó la cabeza y resopló. «¿Querer a Tanis?». «Jamás». Kitiara gimió y se desplomó sobre la almohada. Se hizo un ovillo y se cubrió la cabeza con la manta arrugada, como si pudiera esconderse de la pesadilla que la perseguía. Raistlin se deslizó a su lado y, extendiendo los dedos, dejó que los pétalos de rosa cayeran sobre su rostro. «Aestita Sarak Sinuralan Krinawi», dijo el hechicero. Mientras decía estas palabras, se dio cuenta de que algo no iba bien. Carecían de vida,
estaban secas. Lo achacó a su propio cansancio. Esperó hasta estar seguro de que su hermana había caído bajo el efecto del encantamiento, y se fue. Estaba a punto de cruzar sigilosamente la puerta cuando una voz lo detuvo. La misma voz que había deseado olvidar y que en sus oraciones había rogado no volver a oír jamás. Los sabios dicen que dos soles no pueden girar en la misma órbita. Ahora estoy débil, después de mi cautiverio, pero cuando me haya recuperado, por fin quedará resuelto el asunto que tú y yo tenemos pendiente. Raistlin no respondió a Fistandantilus. No había nada que decir. Estaba totalmente de acuerdo. Raistlin había memorizado el camino que Kitiara había seguido para llegar a la cámara secreta bajo el alcázar de Dargar. Recorrió los pasillos silenciosos y sumidos en la oscuridad, siguiendo el mapa que tenía en la cabeza. Llevaba consigo el bastón de mago, que había dejado en el alcázar confiando en su retorno. Shirak, dijo, y aunque la palabra sonó queda y sin fuerza, la bola de cristal empezó a brillar. Raistlin se alegró de contar con esa luz. El alcázar estaba desierto, su señor y los guerreros espectrales se habían ido y las banshees habían enmudecido. Pero el miedo y el horror eran moradores permanentes de la fortaleza. Los dedos descarnados de la muerte tiraban de su túnica o le acariciaban la mejilla, fríos y heladores. El suelo temblaba, caían piedras de las paredes y las mismas paredes se derrumbaban. Oía los aullidos de una mujer agonizante, suplicando a Sas que salvara a su pequeño, y los lloros desgarradores del bebé quemándose vivo. El pavor se apoderaba de él. Le temblaban las manos y se le nublaba la vista. Jadeando, se apoyó en una pared. Se obligó a respirar profundamente, para despejar su mente y recuperar el sentido. Cuando se recobró, siguió bajando por la escalera de caracoles cavada en la piedra. Apagó la luz del bastón al llegar a la puerta de acero para no delatar su entrada. Se hizo una oscuridad impenetrable, y tanteó el vacío hasta tocar con la mano la puerta. Con los dedos, descubrió los surcos grabados de la imagen de la diosa. Invocó el nombre de Taquisis y relumbró una luz blanca. Pronunció el nombre 4 veces más, tal como había hecho Kitiara, y en cada ocasión se iluminó una luz de color diferente bajo la palma de su mano. La puerta se abrió con un chasquido. Raistlin no cruzó el umbral de inmediato. Permaneció silencioso, inmóvil, conteniendo la respiración para no hacer ni el más mínimo ruido. Parecía que la habitación estaba vacía, a no ser por el reloj de arena de las estrellas. Mientras lo contemplaba, un diminuto grano de arena cayó por la estrecha abertura que unía las dos mitades del reloj y se quedó allí suspendido. Raistlin suspiró aliviado. La noche estaba a punto de terminar. Los dioses de la magia debían de haber ganado la batalla. Sin embargo, era extraño que no hubieran destruido el reloj de arena. Sintió que se le encogían las entrañas. Algo no iba bien. Entró en la habitación, los faldones de su túnica negra aletearon. Apoyó el bastón de mago contra una pared y se acercó al reloj de arena para observarlo. 3 lunas, la plateada, la roja y la negra, brillaban con luz trémula cercadas por la oscuridad de la mitad inferior del reloj. Su luz seguía luciendo, pero era tenue y no brillaría mucho más tiempo. ¿Qué había pasado? Raistlin no lo entendía y alargó la mano hacia el reloj de arena. Una voz lo detuvo y a punto estuvo también de detenerle el corazón. Te equivocas, hermanito. Si quiero a Tanis. Kitiara apareció entre las sombras, con una espada al cinto. Raistlin bajó la mano y la deslizó entre los pliegues de su túnica. Tú eres incapaz de querer a nadie, hermana mía. En eso, somos iguales, logró decir con voz tranquila, y se encogió de hombros. Kitiara lo contempló largamente. En sus ojos negros se reflejaba el resplandor titubeante de las estrellas del reloj de arena. Quizá tengas razón, hermanito. Parece que somos incapaces de sentir amor. O lealtad. Al hablar de lealtad, supongo que te refieres a tu traición a Yolante, repuso Raistlin. En realidad me refería a tu traición a nuestra reina, dijo Kitiara.
En cuanto a Yolante, sí que sentí una pequeña punzada de remordimiento cuando la entregué a los escuadrones de la muerte. Ella me salvó la vida, ¿lo sabías? Me rescató de la prisión cuando Ariacas me había condenado a muerte. Pero no se podía confiar en ella. Como ocurre contigo, hermanito. No se puede confiar en ti. Kitiara se acercó más. Caminaba con aire arrogante, la mano apoyada en la empuñadura de la espada con un gesto descuidado. Una mano de Raistlin, oculta entre los pliegues de la túnica, se deslizó hasta una de las bolsas. No tengo ni idea de lo que estás hablando, contestó. Hice lo que prometí que haría. Ahora mismo se suponía que debías estar en la torre de Waidet, traicionando a tus amigos los hechiceros y ayudando a Lord South. Raistlin esbozó una sonrisa sombría. Y también se suponía que tú debías estar dormida. Kitiara se echó a reír. Menuda pareja formamos, ¿verdad, hermanito? Taquisis te concedió el don de su magia y tú lo utilizas para traicionarla. Ariacas me entregó un puesto de mando y yo planeo hacer lo mismo con él. Suspiró y añadió, tú dejaste morir al pobre Caramon. Y ahora yo tengo que matarte. Desvió los ojos hacia el reloj de arena y, al ver las 3 lunas agonizantes reflejadas en sus pupilas negras, Raistlin comprendió la verdad. No estaba dormida porque el hechizo que había conjurado no había funcionado. Y no había funcionado porque no había magia. Lo habían engañado. Observó cómo se deslizaba el grano de arena por el estrecho cuello del reloj, acercándose cada vez más a la oscuridad. Nunca hubo unos dioses del gris, ¿verdad? Dijo Raistlin. Kitiara negó con la cabeza. Taquisis tenía que encontrar la forma de atraer a Noitari y a sus primos hacia su trampa. Sabía que la idea de que unos dioses nuevos iban a suplantarlos sería más de lo que podrían resistir. Pasó la mano por la superficie límpida y suave del cristal. Tus dioses han caído en el remolino y no pueden escapar de él. Raistlin miró fijamente el cristal. ¿Cómo sabías que advertiría a los dioses? ¿Por qué sabías que los traería aquí? Si no lo hacías tú, lo habría hecho Yolante. Así que realmente no importaba mucho. Kitiara deslizó su mano hacia un costado. Se oyó el sonido susurrante de la espada al salir de la vaina. Kitiara sostenía la espada con gesto experto, agarraba la empuñadura con facilidad y destreza. Era implacable, despiadada. Quizás sintiera el escozor del remordimiento por tener que matar a Raistlin. Pero lo superaría, a él no le cabía ninguna duda, porque eso sería lo que le habría pasado de estar en su caso. Raistlin no se movió. No intentó huir. ¿Qué sentido tendría? Se imaginó a sí mismo corriendo por los pasillos, presa del pánico, con los faldones de su túnica aleteando. Correría hasta que le fallasen las piernas y se quedase sin aliento, caería al suelo y su hermana le hundiría la espada entre los hombros. Recuerdo el día que nacisteis tú y Caramon, dijo Kitiara de repente. Caramon era fuerte y vigoroso. Tú eras débil, a duras penas estabas vivo. Habrías muerto de no ser por mí. Te di la vida. Supongo que eso me concede el derecho a quitártela. Pero sigues siendo mi hermanito. No te resistas y te daré una muerte rápida y limpia. Será solo un instante. Lo único que tienes que hacer es entregarme el orbe de los dragones. Raistlin metió la mano izquierda en la bolsa. Sus dedos se cerraron alrededor del orbe y lo atraparon en su puño. Tenía los ojos clavados en Kit, le sostenía la mirada. ¿Para qué sirve ya el orbe de los dragones? Preguntó. Está muerto. La magia nos ha abandonado. Quizá te haya abandonado a ti, repuso Kitiara, pero no el orbe de los dragones. Yolante me contó cómo funciona el orbe. Una vez que un objeto está encantado, seguirá encantado para siempre. ¿Quieres decir, así? Raistlin pronunció una palabra, Shirak. El bastón de mago se iluminó con una luz cegadora. Por un momento, Kit no pudo ver nada. Intentó protegerse los ojos del repentino destello y levantó la espada.
hundiéndola en las sombras con estocadas frenéticas. Raistlin rechazó el ataque sin mucho esfuerzo y sacó un puñado de canicas para lanzarlas a los pies de Kit. Kitiara todavía no veía bien y pisó las canicas. Resbaló y perdió el equilibrio. Cayó pesadamente al suelo y se golpeó la cabeza. Raistlin alcanzó su bastón y se acercó a su hermana, listo para darle en la cabeza en cuanto moviera un solo párpado. Sin embargo, Kitiara yacía inmóvil, con los ojos cerrados. Pensó que tal vez estuviera muerta y se agachó para tomarle el pulso en el cuello. Sintió sus latidos fuertes. Se despertaría con un dolor de cabeza insoportable y la visión un poco borrosa, pero se despertaría. Seguramente debería matarla, pero como ella misma había dicho, le había dado la vida. Raistlin se dio media vuelta. Otra deuda que quedaba saldada. Se concentró en el reloj de arena de las estrellas. Las 3 lunas titilaban tras el cristal como luciérnagas atrapadas en un frasco. Oyó el grito de Fistandantilus. «Rómpelo». Raistlin levantó el reloj de arena. Esperaba que fuese muy pesado. Pero se encontró con que era decepcionantemente ligero. Estaba a punto de estrellarlo contra el suelo, como el viejo le apremiaba que hiciera. Entonces se detuvo. ¿Por qué Fistandantilus querría ayudarlo a él? La idea de Raistlin era romperlo y liberar a los dioses. Pero, ¿y si no sucedía eso? ¿Qué pasaría si, al romper el reloj de arena, los encerraba en la oscuridad para siempre? Raistlin miró fijamente el reloj. El reluciente grano de arena temblaba, a punto de caer. Y entonces se alzó el pavoroso canto de las banshees, un lamento aterrador con el que daban la bienvenida más pavorosa que pueda imaginarse a su señor. Lord Sas había regresado al alcázar de Dargar. Raistlin oía, por debajo del cántico, las pisadas del caballero de la muerte bajando la escalera a la carrera. Se le pasó por la cabeza intentar esconderse, y estaba a punto de colocar el reloj de arena sobre el pedestal cuando el grano de arena empezó a deslizarse. Raistlin se quedó mirándolo y, de pronto, un fogonazo estalló en su mente, como la luz que se había encendido en el bastón. Con la esperanza de que no fuera demasiado tarde, rápidamente dio la vuelta al reloj de arena de las estrellas. El grano de arena volvió a caer en la parte superior del reloj, que había pasado a ser la inferior. Las 3 lunas desaparecieron. Raistlin ya no veía la luz bendita de las lunas. No sabía si su acto desesperado había funcionado o había fracasado. Extendió las manos, con las palmas hacia arriba. «Cartangas miopaya», exclamó con voz temblorosa. Por un momento solo sintió que el corazón le dejaba de latir, aterrorizado. Después, aquella calidez tan familiar, apaciguadora y a la vez enervante, le ardió en la sangre y de sus manos nacieron llamas. Vio cómo el fuego lamía las palmas de sus manos y lo invadió un alivio inmenso. Los dioses eran libres. Raistlin lanzó el reloj de arena de las estrellas contra una pared. El cristal estalló en una cascada de esquirlas punzantes. La arena relució en el aire como una constelación de estrellas diminutas. Raistlin recogió el orbe de los dragones de entre las canicas. La puerta ya se abría, empujada por la mano del caballero de la muerte. Apenas le quedaban fuerzas para pronunciar las palabras del hechizo. Apenas. 28. No hay descanso para el hechicero. La venganza. Día 25, mes de Misamón, año 352 DC. Raistlin salió de los corredores de la magia y apareció en su habitación del broquel partido. Estaba agotado y solo podía pensar en su cama, donde caería redondo al instante. Para su sorpresa, su cama ya estaba ocupada. «Bienvenido a casa», lo saludó Yolante. Estaba sentada en la cama. Cuando levantó la cabeza, Raistlin vio que tenía el rostro magullado e hinchado. Los 2 ojos amoratados, uno ni lo podía abrir. El labio partido. Su lujosa ropa desgarrada. Marcas violáceas en el cuello. «Gracias por salvarme la vida esta noche, querido», dijo en un murmullo.
Siento mucho no poder devolverte el favor. Giró la cabeza hacia el hombre que estaba de pie junto a la ventana, mirando fijamente las 3 lunas, que acaban de unirse para formar el ojo imperturbable. Fue solo un vistazo. Su rostro estaba sombrío, carente de expresión. Raistlin no sentía nada. Iba a morir en pocos minutos y se sentía demasiado cansado, demasiado exhausto, como para que le importase. Supuso que debería intentar defenderse, conjurar algún tipo de hechizo mortal. Unas palabras cargadas de magia revolotearon por su cabeza y se alejaron antes de que pudiera atraparlas. Si vas a matarme, hazlo ya, dijo con un hilo de voz. Al menos así podré descansar. Yolante intentó sonreír, pero ese mero gesto le provocó una punzada de dolor. Hizo una mueca y se llevó los dedos a los labios. Mi señor quiere el orbe de los dragones, dijo la hechicera. Raistlin se arrancó la bolsa del cinturón y la tiró al suelo. La bolsa se abrió. Las canicas y el orbe de los dragones rodaron por el suelo hasta detenerse, relucientes bajo la luz de la luna. Las 3 lunas empezaban a alejarse, pero siempre se mantenían unidas. Los rayos de luna, plateados y rojos, se reflejaron en el orbe y, como si quisiera empaparse de su magia, el orbe pareció crecer. Sus luces de colores se agitaron. Ariakas miraba fijamente el orbe, como si hubiera entrado en trance. Se separó de la ventana y se acuclilló para observarlo. Las manos del orbe se extendieron hacia él. Ariakas movió los dedos con nerviosismo. Debía de ansiar tocarlo, comprobar si podía dominarlo. Empezó a alargar la mano hacia el objeto. Con una sonrisa lúgubre, retiró la mano. Buen intento, Majere, dijo Ariakas, levantándose. Pero yo no soy tan estúpido como el rey Lourak. Oh, sí que lo eres, querido, dijo Yolante. Una ráfaga de aire helado, tan gélido como las ruinas congeladas del muro de hielo, golpeó a Ariakas por detrás. Ese frío mágico le tiñó de azul la carne y le robó el aliento. La escarcha se colgó de su pelo, de su barba y su armadura. Se le congeló la sangre. Una expresión de furia y sorpresa se heló en su rostro. Sin capacidad para moverse, cayó al suelo con un golpe seco, como el de un bloque de hielo. Nunca des la espalda a un hechicero, le advirtió Yolante. Sobre todo a uno al que acabas de propinar una paliza. Raistlin no observaba todo con una expresión estúpida provocada por el cansancio. Yolante se acercó a Ariakas. Se arrodilló, apoyó la mano en su cuello y empezó a maldecir. Maldito sea el abismo 1 y 1000 veces. Este cabrón sigue vivo. Creía que lo había matado. Taquisis debe quererlo mucho. Yolante se guardó en el escote un pequeño cono de cristal y tendió la mano a Raistlin. Sé que estás cansado. Yo te llevaré. Deprisa. Tenemos que salir de aquí antes de que los guardias vengan a ver qué le ha pasado. Raistlin la miraba fijamente. Estaba demasiado cansado para pensar. Tenía que convencer a su cerebro para que volviera a ponerse en marcha. Sacudió la cabeza, sin hacer caso a la mano que se tendía hacia él, y recogió el reluciente orbe de los dragones. Este se encogió al entrar en contacto con sus dedos. Vete tú, dijo Raistlin. No puedes quedarte en Neraka. Ariakas no está muerto. Mandará al espectro negro por ti. Eso fue lo que intentó hacer esta noche, ¿verdad? Repuso Raistlin, mirando a Yolante fijamente. La hechicera se sonrojó. Era hermosa y seductora. No era raro que los túnicas negras se confiaran a ella y a sus palabras cautivadoras susurradas en mitad de la noche. ¿Cómo lo has sabido?, preguntó Yolante. Cuento los escalones, recuerda. ¿Hace cuánto que trabajas para la luz oculta? Desde que, Yolante se interrumpió y sacudió la cabeza. Es una larga historia, perfecta para contar una noche de invierno, sentados alrededor del fuego. Ahora no tenemos tiempo. Mis amigos y yo abandonamos Neraka. Ven con nosotros. Raistlin miraba el orbe,
contemplando sus colores. Negro y verde, rojo y blanco y azul se entrelazaban, giraban y se agitaban. «Tengo que cambiar la oscuridad», dijo el hechicero. Iolanthe lo miró, sin comprender. Después le apretó la mano y le besó dulcemente en la mejilla. «Gracias, Restland Magier. Has salvado a las personas que más quiero». Lanzó su arcilla mágica contra la pared. La puerta se abrió, creció y Iolanthe la atravesó. «Que vayas con los dioses», le dijo al despedirse. El portal se cerró tras ella. «Ese es mi plan», dijo Raistlin. Levantó el orbe de los dragones entre sus manos y miró a las 3 lunas. «Me lo debéis», dijo, dirigiéndose a la ventana. Las manos del orbe de los dragones se alargaron hacia él, lo asieron y se lo llevaron consigo. 29. La morada de los dioses. Viejos amigos. Día 25, mes de Misamón, año 352 DC. Raistlin se despertó sobre la dura piedra, fría y pulida, como si estuviera descansando sobre la superficie de un lago helado de aguas negras y relucientes. Lo rodeaba un círculo formado por 21 columnas de piedra, informes y sin tallar. Las columnas se alzaban tan juntas entre sí que Raistlin no podía ver lo que había al otro lado. No tenía la menor idea de cuánto tiempo llevaba dormido. Recordó momentos de una semi-inconsciencia somnolienta en los que pensaba que debería despertarse, que los granos de su reloj de arena estaban cayendo muy rápido y que él no estaba allí para darles forma. Varias veces intentó aferrarse a las riberas de la conciencia y salir del profundo pozo del sueño, pero siempre descubría que le fallaban las fuerzas. Ya despierto, le costaba hacerse a la idea de moverse, como quien se resiste a abandonar el abrigo de la cama en una mañana gris en la que las gotas de lluvia golpean suavemente la ventana. El aire era puro y calmo, y llevaba hasta él el aroma de la primavera. Pero era un aroma lejano, como si se tratara de una estación remota, distante, como si allí, en aquel valle, el transcurso del año no importase. Raistlin levantó la vista hacia el cielo y vio que el alba estaba cercana. Sin embargo, no tenía la menor idea de qué día podía ser. Sobre su cabeza, el cielo estaba negro como la muerte. Una luz tenue, que se asomaba titubeante por el este, prometía un amanecer rosado. Las estrellas brillaban intensamente, pero ninguna superaba a la estrella roja, el fuego de la fragua de Reorx. Las constelaciones de los otros dioses también eran visibles, todas al mismo tiempo, algo imposible. El otoño anterior, Raistlin había mirado hacia el cielo y había visto que faltaban 2 constelaciones, la de Paladine y la de Taquisís. Qué lejano le parecía aquel momento. Las hojas del otoño se habían consumido en el fuego y se habían convertido en humo. El invierno había honrado a los muertos con su nieve blanca y pura. La nieve se fundía y la nueva vida, nacida de la muerte y el sacrificio, luchaba con obstinación para abrirse camino a través de la tierra helada. La morada de los dioses, se dijo Raistlin a sí mismo, en voz baja. Había dormido sobre la dura piedra sin ni siquiera una manta, pero no se sentía entumecido ni dolorido. Se puso de pie, se sacudió la túnica y se aseguró de que el bastón de mago seguía a su lado. Podía ver las constelaciones reflejadas en la superficie, negra y brillante. Las estrellas estaban por encima y por debajo, como en un reloj de arena. Las columnas que lo rodeaban podían parecerse a los barrotes de una prisión. No vio ningún hueco por el que pudiera pasar entre ellas. Para algunos, la fe es una prisión, reflexionó. Para otros, la fe conlleva la libertad. Raistlin caminó con paso resuelto hacia las columnas y, sin saber cómo había ido a parar allí, se encontró en el otro lado. Interesante, murmuró. Sentía sed y hambre. Ni en sus mejores tiempos había comido mucho, pero en los últimos días había soportado tanta tensión y una confusión interna tan profunda, que se había olvidado por completo de comer. Como si hubiera aparecido allí por solo pensarlo, encontró un arroyo de aguas cristalinas que bajaba de las montañas. Raistlin bebió hasta hartarse y, mojando un pañuelo, se lavó la cara y el cuerpo.
El agua tenía propiedades reconstituyentes, o eso parecía, pues se sintió más fuerte y vigoroso. Ya no sentía hambre. Raistlin había leído algo sobre la morada de los dioses, pero no mucho, pues no se había escrito gran cosa. El esteta que había viajado a Neraka había intentado encontrar aquel lugar, que estaba muy cerca de la temida ciudad, pero no lo había conseguido. La morada de los dioses era el lugar más sagrado del mundo. Se desconocía quién lo había creado y por qué. El esteta planteaba varias teorías. Había quien decía que cuando los dioses habían terminado de crear el mundo se habían reunido en aquel lugar para regocijarse con su obra. Otra teoría sostenía que la morada de los dioses era obra de los hombres, un santuario en honor a los dioses que había erigido alguna civilización perdida y olvidada mucho tiempo atrás. Lo que sí se sabía con certeza era que solo los elegidos por los dioses tenían permitida la entrada. A Raistlin lo invadió una sensación de premura, el aliento de los dioses sobre su nuca. Todo sucede por alguna razón. Necesito asegurarme de que la razón es mía. Raistlin se sentó en el suelo de piedra, cerca del arroyo, y sacó el orbe de los dragones de su bolsa. Dejó el orbe delante de él y, recitando las palabras, tendió las manos hacia las manos que se alargaban hacia las suyas. No tenía ni idea de si su plan iba a funcionar, pues todavía estaba descubriendo la capacidad del orbe. Por lo que había leído, los hechiceros que crearon el orbe lo utilizaban para ver el futuro. Si los ojos del orbe podían ver el futuro, ¿por qué no el presente? Parecía mucho más fácil. Estoy buscando a alguien, le dijo al orbe. Quiero saber qué está haciendo esa persona, oír lo que está diciendo y ver lo que está viendo en este mismo momento. ¿Es eso posible, Viper? Lo es. Piensa únicamente en esa persona. Concéntrate en esa persona y destierra todos los demás pensamientos. Di su nombre 3 veces. Caramon, dijo Raistlin, y pensó en su gemelo. Mejor dicho, sencillamente dejó de esforzarse por apartarlo de su mente. Caramon, repitió Raistlin y miró fijamente el orbe, en el que empezaban a arremolinarse los colores. Caramon. Pronunció Raistlin por tercera vez, alzando la voz, como cuando eran más jóvenes y quería despertarle. A Caramon siempre le había gustado dormir. Los colores del orbe se desvanecieron como las brumas de la mañana. Raistlin vio la lluvia caer con fuerza y la superficie mojada de una pared de piedra. Empapados, sus amigos formaban un círculo: Tanis, Taka Wellan, Tasselhoff Burfoot, Flint Fireforge y su hermano gemelo, Caramon. Con ellos estaba un hombre vestido con una túnica parda y un sombrero que había conocido tiempos mejores. Fisban, dijo Raistlin en voz baja. Por supuesto, Tanis y Caramon llevaban la armadura negra y el emblema de los oficiales del ejército de los dragones. Tanis se cubría la cabeza con un yelmo demasiado grande para él, no tanto para protegerse como para esconder las orejas puntiagudas que delataban su sangre elfa. Caramon no llevaba yelmo. Seguramente no había encontrado ninguno lo suficientemente grande. El peto le quedaba muy apretado, las cinchas que lo sujetaban se estiraban al máximo sobre su torso enorme. Mientras Raistlin los observaba, Tanis, con el rostro deformado por la ira, miraba agitadamente en derredor del pequeño grupo. Sus ojos se clavaron en Caramon. ¿Dónde está Beren?, preguntó con voz alterada. Raistlin se puso tenso al oír ese nombre. Su hermano enrojeció. Yo, no lo sé, Tanis. Es que yo pensaba que estaba junto a mí. Tanis estaba furioso. Es nuestra única forma de entrar en Neraka y es la única razón por la que mantienen a Laurana con vida. Si lo cogen, no te preocupes, compañero. Esa era la voz de Flint, siempre consolando a Tanis. Lo encontraremos. Lo siento, Tanis, murmuraba Caramon. Estaba pensando en Raist. Ya sé que no debería. ¿Cómo es posible que ese condenado hermano tuyo estropee las cosas incluso sin estar presente? Sí, ¿cómo lo hago?, preguntó Raistlin,
con una sonrisa y un suspiro. Así que Tanis había capturado a Beren y, por lo que parecía, su idea era intercambiarlo por Laurana. El único inconveniente era que Caramon lo había perdido. Raistlin se preguntó si Tanis sabría el motivo por el que la Reina Oscura quería a Tanis con tal desesperación. Si lo supiera, ¿estaría tan ansioso por entregarlo? Raistlin no se atrevía a suponer nada. No conocía a esa gente. Habían cambiado, la guerra y las penalidades los habían cambiado. Caramon, siempre con su buen carácter, alegre y sociable, estaba perdido y solo, buscando esa parte de sí mismo que había desaparecido. Taike Wallen estaba junto a él, intentando apoyarle, pero sin lograr comprenderlo. También estaba la coqueta y guapa de Taike, con sus indomables rizos pelirrojos y su risa franca. Tal vez sus rizos de color carmesí estuvieran mojados y alicaídos, pero su brillo de fuego seguía ardiendo bajo la tormenta primaveral. Llevaba una espada, no las jarras de cerveza, y se cubría con partes de diferentes armaduras. Raistlin se había sentido molesto por el amor que Taike profesaba a su hermano. O quizá estuviera celoso de ese amor. No se debía a que Raistlin estuviera enamorado de Taike, sino a que Caramon había encontrado a alguien a quien amar, aparte de su gemelo. Te hice un favor yéndome, hermano, dijo Raistlin a Caramon. Ha llegado el momento de que me dejes ir. Después se fijó en Tanis, el líder del grupo. Antes era sereno y tranquilo, pero, bajo la atenta mirada de Raistlin, empezaba a desmoronarse. Le habían arrebatado a la mujer que amaba y estaba desesperado por salvarla, aunque eso significara destruir el mundo. Fizban, el hechicero viejo y de mente confusa que se cubría con la túnica parda, se mantenía aparte, observando y esperando tranquila, pacientemente. Raistlin recordó una pregunta que Tanis le había hecho en una ocasión, mucho tiempo atrás. Cuando soplaban los vientos fríos del otoño, ¿crees que hemos sido elegidos, Raistlin? ¿Por qué? No somos el prototipo de héroes. Raistlin recordaba también su contestación, pero ¿elegidos por quién y con qué finalidad? Miró a Fizban y obtuvo la respuesta que buscaba. Al menos, parte. Tas Leopold se veía imparable, irresponsable, irritante. Si Beren era el hombre eterno, Tas era el niño eterno. Pero el niño se había hecho mayor. Como Mari. Realmente triste. Mientras Raistlin los observaba, Tanis, enfadado, ordenó al resto del grupo que buscase a Beren. Volvieron sobre sus pasos, cansados, estudiando el camino para encontrar el punto en el que Beren lo había abandonado. Fue Flint quien descubrió las huellas de Beren en el barro y echó a correr, mientras los demás se quedaban atrás. Flint. Espera. Gritó Tanis. Raistlin levantó la cabeza, sobresaltado. El grito no provenía del orbe. Venía del otro lado de la pared de piedra. Raistlin miró hacia donde se oía la voz de Tanis y vio un paso estrecho en la piedra. Habría jurado que antes allí no había nada. No tenía tiempo para muchas elucubraciones y, por lo que se veía, ya no necesitaba el orbe de los dragones. Kitiara tenía razón. Sus amigos habían estado buscando la morada de los dioses y parecía que habían dado con ella. Raistlin volvió a guardar el orbe en su bolsa. Recogió el bastón y recitó apresuradamente las palabras de un hechizo, con la esperanza de que la magia funcionase en un lugar sagrado como aquel. Sermin Shiraktar Mayat, Kulit Mas Ente Ventuk. Raistlin había conjurado un hechizo para hacerse invisible. Miró hacia el arroyo y no vio su propio reflejo. Si él mismo no se veía, tampoco lo verían sus amigos. La magia había funcionado. Fizban podría ser la única excepción. Raistlin no quería correr riesgos, así que se deslizó entre dos columnas de piedra y se escondió detrás, justo en el mismo momento en que un hombre aparecía gateando por la abertura en la roca. Aquel era el hombre del rostro de anciano y los ojos jóvenes, el hombre que estaba a bordo del barco en Flatsen, el hombre que los había conducido a El Remolino. Cuando Beren se puso de pie, en su pecho relució una esmeralda,
bañada por los primeros rayos del sol. Berem, el hombre eterno. El hombre de la joya verde. El hermano de Hasla. El hombre que liberaría a la reina Taquisis o la dejaría cautiva para siempre en el abismo. Berem miró alrededor, asustado. Su rostro tenía la expresión de un hombre acosado, como un zorro que huye de los perros. Cruzó corriendo la superficie de piedra del valle. Flint y los demás no debían de estar muy lejos, pero, por el momento, Berem y Raistlin estaban solos en la morada de los dioses. Unas sencillas palabras mágicas y Raistlin podría inmovilizar a Berem, hacerlo su prisionero. Podría utilizar el orbe de los dragones para que fueran ambos a Neraka. Podría presentar ante Taquisis una ofrenda de valor incalculable. La diosa se lo agradecería. Le concedería cualquier cosa que su corazón ansiara. Incluso podría negociar la liberación de Laurana. Pero jamás podría volver a dormir tranquilo. Raistlin vio que Berem pasó corriendo a su lado. El hombre eterno había descubierto lo que parecía ser otro paso en una pared que había más lejos. Y allí llegaba Flint, persiguiéndolo. El enano tenía el rostro colorado por el esfuerzo y la excitación. Berem le sacaba una buena ventaja. No parecía demasiado probable que Flint ganara aquella carrera. Raistlin oyó un grito detrás de él y, al darse la vuelta, descubrió a Tasleov, a gatas por el estrecho túnel. El Kender salió al valle y empezó a expresar su asombro ante las columnas de piedra, el suelo de piedra y otras maravillas, mediante sonoras exclamaciones. Raistlin podía oír también las voces del resto de sus amigos al otro lado del túnel. Sin embargo, no distinguía lo que decían. «Tanis, date prisa», exclamó Tas. «¿No hay otro camino?». La voz de Caramon sonaba desesperada a través del angosto paso. Tasleov recorría el valle, intentando dar con Flint, pero entre el enano y el Kender se alzaban las columnas, que les impedían verse. Tas volvió corriendo al túnel y se agachó para mirar hacia el interior. Gritó algo por el hueco y otro grito le respondió. Por los sonidos que llegaban, todos habían intentado entrar gateando, y parecía que Caramon se había quedado atascado. Flint estaba cada vez más cerca de Berem. Los primeros rayos de sol de la mañana proyectaban lentas sombras sobre las paredes de piedra, y Berem ya no encontraba el paso. Corría de un lado a otro, como un conejo que ha caído en la trampa y busca la salida frenéticamente. Por fin, encontró la abertura y se lanzó hacia ella. Berem estaba a punto de desaparecer a gatas por el agujero. Raistlin reflexionaba sobre qué debería hacer, preguntándose si sería mejor detenerlo, cuando de repente Flint lanzó un chillido terrible. El enano se llevó las manos al pecho y, aullando de dolor, cayó de rodillas. Su corazón. «Lo sabía», dijo Raistlin. Lo había avisado. El instinto le llevaba a ir a socorrer al enano, pero se detuvo. Ya no formaba parte de sus vidas. Ellos ya no formaban parte de la suya. Raistlin se quedó observando y esperando. De todos modos, no podía hacer nada. Berem oyó el grito de Flint y se volvió, temeroso. Al ver que el viejo enano se desplomaba, el hombre vaciló. Miró la abertura en la pared, miró a Flint y echó a correr para ayudarlo. Berem se arrodilló junto al enano, que se había quedado pálido. «¿Qué te pasa? ¿Qué puedo hacer?», preguntó Berem. «No es nada». Flint boqueaba en busca de aire. Se apretaba el pecho con las manos. «Tengo la digestión un poco pesada, eso es todo. Algo que he comido. Solo, ayúdame a ponerme de pie. Me cuesta respirar. Si camino un poco». Berem ayudó al enano a levantarse. Desde el otro extremo del valle, Tasleov por fin los había visto. Pero, como no podía ser de otra manera, el Kender interpretó mal toda la situación. Creyó que Berem estaba atacando a Flint. «Allí está Berem», gritó fuera de sí el Kender. «Y está haciéndole algo a Flint. Corre, Tanis».
Flint dio un paso y se tambaleó. Se le pusieron los ojos en blanco. Le fallaron las piernas. Beren cogió al enano en brazos y lo tumbó delicadamente sobre las rocas. Se quedó inclinado sobre él, sin saber qué hacer. Al oír las pisadas que corrían hacia él, Beren se incorporó. Parecía aliviado. Por fin llegaba ayuda. ¿Qué has hecho?, aullaba Tanis enfurecido. Lo has matado. Desenvainó la espada y hundió la hoja en el pecho de Beren. El hombre se estremeció y dejó escapar un grito. Se tambaleó y, atravesado por la espada, cayó sobre Tanis. El peso de su cuerpo estuvo a punto de tirarlos a los dos al suelo. Las manos de Tanis se cubrieron de sangre. El semielfo arrancó la espada de su víctima y se volvió, dispuesto a enfrentarse a Caramon, que intentaba apartarlo. Beren gemía en el suelo, mientras la sangre manaba de la herida mortal. Taike sollozaba. Flint no había visto nada de lo sucedido. Estaba abandonando el mundo, su alma se disponía a emprender la próxima etapa del viaje. Tasleov cogió al enano de la mano e intentó que se incorporara. «Déjame, cabeza de chorlito», protestó Flint con un hilo de voz. «¿No ves que estoy muriéndome?». Tasleov gimió, sobrepasado por el dolor, y cayó de rodillas. «No estás muriéndote, Flint». «No digas eso, sabré yo si estoy muriéndome o no», repuso Flint iracundo, mirándolo ceñudo. «Otras veces ya pensaste que te morías y solo estabas mareado por las olas», dijo Tas, y sorbió por la nariz. «Quizá ahora estés, miró alrededor del valle de piedra. Quizá ahora estés mareado por las rocas, bufó Flint. Pero al ver el dolor del Kender, la expresión del enano se suavizó. «Vamos, amigo. No pierdas el tiempo lloriqueando como un enano gali. Corre a buscar a Tanis». Tasleov resopló y fue a hacer lo que le decían. A Beren le temblaban los párpados. Gimió de nuevo y se sentó. Se llevó la mano al pecho. La esmeralda, cubierta de sangre, lanzaba destellos bajo el sol. Siempre hay esperanza. No importan los errores que cometamos, no importan nuestras faltas ni los malentendidos, no importan el dolor, la pena y las pérdidas, no importa lo impenetrable que sea la oscuridad, pues siempre hay esperanza. Raistlin abandonó su escondite detrás de las columnas y se acercó, invisible, a Flint, que yacía en el suelo con los ojos cerrados. Por un momento, el enano estaba solo. Un poco más allá, Caramon intentaba que Tanis recuperara la razón. Tasleov tiraba de la manga de Fizban, intentando hacerse entender. Fizban lo entendía todo perfectamente. Raistlin se arrodilló junto al enano. El rostro de Flint estaba muy pálido, deformado por el dolor. Apretaba los puños. El sudor le cubría la frente. «Nunca te gusté», dijo Raistlin. «Nunca confiaste en mí. Y sin embargo, fuiste bueno conmigo, Flint. No puedo devolverte la vida. Pero puedo aliviar tu agonía y darte tiempo para que te despidas». Raistlin metió la mano en una bolsa y sacó un frasco pequeño con zumo de semillas de adormidera. Vertió unas gotas en la boca del enano. La mueca de dolor desapareció. Flint abrió los ojos. Cuando sus amigos se reunieron alrededor de Flint para despedirse, Raistlin se quedó acompañándolos, aunque ninguno llegó a saberlo jamás. Se dijo a sí mismo más de una vez que debería marcharse, que tenía muchas cosas que hacer, que sus ambiciosos planes de futuro pendían de un hilo. Pero permaneció junto a sus amigos y su hermano. Raistlin se quedó hasta que Flint suspiró, cerró los ojos y el último aliento abandonó el cuerpo del enano. Raistlin pronunció un hechizo. El corredor se abrió ante él, se adentró en el pasadizo y no volvió la vista atrás.